La mañana, con este tango arrancamos esta columna in situ hoy. Qué tangazo. Sí, tremendo. Me pone contento cuando lo escucho, porque me acuerdo inmediatamente del funeral de Bernardo Neustadt. Esa situación que no sé si lo tenés clarita, que Sí. claro, por supuesto, súper viral. Recontra viral. Que arranca un señor y se pone a silbar esta cortina y todos se emocionan, y es un momento entre bizarro y emocionante, una cosa muy extraña realmente. Pero bueno, la recomendamos entonces. Alguna vez cortina del programa de Bernardo Neustadt, Tiempo Nuevo, una de las grandes marcas del menemismo. No vamos a hablar de menemismo hoy, María Clara. Bien. Esto es algo muy importante. No vamos a hablar de menemismo, Adrián César. No vamos a hablar de menemismo, Facundo Rodrigo. Bien. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de los volantazos que viene dando el gobierno en el servicio universal, en el Fondo del Servicio Universal. Bien. Bien, el Fondo del Servicio Universal es un fondo fiduciario, y esta palabra que parece una pavada es importante. Es un fondo fiduciario que funciona desde el año 2000 más o menos. El concepto del Fondo de Servicio Universal es: todas las empresas del sector de telecomunicaciones aportan el 1% de su facturación, y de esa manera ese fondo se va alimentando. Bien, va juntando dinero, y ese dinero se invierte en construir infraestructura en lugares donde normalmente no llega la infraestructura de telecomunicaciones. Donde las empresas no invierten. Exactamente. Porque no da rédito. Exactamente. Mucho mejor expresado, mucho mejor dicho, exactamente. El concepto es interesante esto porque es esta idea redistributiva y generadora de infraestructura para el país es del año 2000. Estamos hablando del gobierno de la Rúa. Me llamó la atención eso cuando estaba buscando un poco más de información de contexto, y viene desde entonces y funciona desde entonces, con distintas características y distintas improntas que le han dado todos los gobiernos que pasaron desde el año 2000 hasta la actualidad. Bien, el concepto entonces es, con este fondo el Estado tiene dinero para invertir en generar esta infraestructura de telefonía y de internet, por eso también el dato de telefonía, año 2000, y ya con el paso del tiempo más destinado efectivamente a lo que tiene que ver con internet y con telecomunicaciones. En enero de este año, en enero de 2025, el gobierno nacional anunció que no existía más, que el Fondo de Servicio Universal se cerraba, al igual que muchísimos fondos fiduciarios que fue cerrando la gestión de Javier Gelardo Milei desde que llegó al gobierno. Una particularidad que tuvo este cierre fue que funcionó igual que el resto de los cierres de fondos fiduciarios que hubo. Es decir, el fondo se cierra para lo que estaba destinado, pero no se deja de cobrar, se siguió cobrando. Bien, la pregunta es: ¿dónde está la billulla? Exactamente, la billulla, el cobro, simple. ¿Cómo seguís cobrando? O sea, las empresas siguen pagando el 1% de su facturación para un fondo que no existe. Bueno, esas preguntas no tuvieron respuesta, como suele decir Jorgito, te lo resumo, son preguntas que jamás tendrán respuesta. En julio arrancó el primer volantazo que da el gobierno sobre esta situación, sobre este fondo en particular. En julio anuncian que la plata del fondo era más o menos en ese momento 180 mil millones de pesos. Es un lindo número, 180 mil millones de pesos. También hay que decir, las obras de infraestructura en telecomunicaciones son muy pero muy caras, especialmente en un país como la Argentina. Estamos hablando del 8º territorio más grande del mundo, un país bicontinental, Tierra del Fuego es una isla. Bueno, ni hablar la Antártida, ni hablar lo que es el territorio continental, la Patagonia, el norte, por la extensión, montañas, ríos, o sea, es un territorio complejo realmente, donde las obras son muy caras, y 180 mil millones de pesos es poca plata. Eso también hay que decirlo. Las obras en el AMBA, por ejemplo, tenés el 40% de la población concentrada en el 1% del territorio, digamos. Por la extensión del territorio, por la concentración de la población, por un montón de razones, necesitas una cantidad de dinero infernal. 180 mil millones de pesos no es mucha plata para esto. Claro. Para las obras que hay que hacer, para los cableados, para los tendidos, para los satélites, para la red. Bueno, algo podés hacer, por supuesto, pero no es una cifra que te va a cambiar la vida. En julio dicen, vamos a cambiar el enfoque, porque entendemos que hubo formas muy opacas
en cómo se administraba este fondo antes. Bien. El fondo funcionaba, vos eras una cooperativa, decías voy a hacer una obra para llevar infraestructura, internet a tal lugar. La Rioja, Chubut, un barrio de algún punto del conurbano bonaerense, donde seas, vos recibías un importe, hacías la obra, la rendías. En el medio pasaban un montón de cosas, por supuesto, porque presentabas el presupuesto, tardaba 6 meses, la inflación te lo subía, ya no te servía más, bueno, bla. Un montón de situaciones administrativas. Lo que dice el gobierno es, lo que vamos a hacer, esto lo dice en julio, lo que vamos a hacer ahora es cambiar la lógica porque sean créditos para pymes. Que ya no es lo mismo un crédito que un aporte no reembolsable, porque un crédito vos lo tenés que devolver. Claro. Y ya se aplica de otra manera, y ya son otras características, entonces, bueno, ok. Pero el gobierno lo anuncia como vamos a hacer una novedad en este sentido en cómo se maneja el fondo. La plata va a funcionar como un crédito, se va a devolver y tenemos específicamente una figura a la cual vamos a dar esos créditos, que son las pymes. Bien, desde julio hasta acá no pasa absolutamente nada. Y ahora, a principios de este mes, vuelven a hacer un nuevo anuncio, otro volantazo más, otro cambio. A decís, che, pero ¿qué pasó con la plata? ¿Otorgaron algún crédito? ¿Hubo alguna obra? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, preguntas que tampoco van a tener respuestas porque a principios de octubre dicen tenemos una nueva vuelta de rosca que es ni aportes reembolsables, como funcionaba antes, ni aportes no reembolsables, perdón, ni tampoco créditos. ¿Qué entonces? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a transformar el ENACOM en una especie de inversor para cooperativas, para pymes, que van a generar instrumentos de deuda y que nosotros los vamos a comprar. Sí, ya le das una operatoria nueva a lo que son las cooperativas y las pymes. Yo no sé cuántas operativas y pymes emiten instrumentos de deuda. Bueno, ya rarísimo porque ya sí, de hecho, un ciudadano de a pie no lo entiende, es porque hay algo raro detrás. A ver, esta es una práctica que en el mundo financiero es muy común. Vos tenés una empresa y emitís un bono de deuda a tantos años con un porcentaje de intereses. Bien. ¿Sí? Vos, Adrián, César y Facu arman una cooperativa, yo soy el Estado, ustedes emiten un bono de deuda a 4% de interés. Yo vengo al Estado, les compro el bono de deuda, cobra en 3 años con un interés del 10%. Y les doy el dinero. Y ustedes tienen esa plata, dentro de tantos años me van a tener que dar esa plata y un interés. Una operación que es bastante común. El gobierno aplica esa lógica y dice, hasta el 80% le vamos a comprar nosotros a las cooperativas y a las pymes. El 20% restante lo tiene que poner una empresa que sea 100% privada. Ya ahí se empieza a poner más peluda. Complicado. Le voy a dar un ejemplo sobre cómo funcionaría esto, que no es un ejemplo antojadizo, que es el caso del Chaltén. El Chaltén es un pueblito muy chiquitito en la provincia de Santa Cruz, cerquita del Calafate, muy lindo, se los recomiendo si no lo conocen, la capital nacional del trekking, muy lindo, espectacular, hermoso lugar para ir. Tiene unos problemas de conectividad muy serios, muy serios. Hay internet, pero funciona muy mal. Si tenés celular, casi no vas a tener conexión en ningún lado, no vas a tener señal en ningún lado. Hay un tema serio, problema serio de conectividad, porque hacer las obras para la infraestructura es muy caro por las características que tiene el Chaltén. Claro. Zona montañosa. Exactamente, tenés zona realmente es un terreno muy amplio, bueno, un parque nacional, bueno, etcétera. Digamos que una empresa, una cooperativa local quiere armar un proyecto para generar la infraestructura para el Chaltén. Tiene que garantizar que puede emitir el 80% del costo de eso, hasta el 80% en estos instrumentos de deuda. Tiene que asociarse con un privado para que le cubra el 20% restante. Recién ahí el Estado Nacional intervendría. No, imposible. Además tenemos un problema extra, que es, en el Chaltén viven 1000 personas, más o menos. ¿Cuánto tenés que cobrar un servicio? Digamos que construís la infraestructura, ponés la fibra óptica, ponés el cableado, llega todo bien. ¿Cuánto tenés que cobrar para que sea más o menos rentable esa obra? No, claro. A esas 1000 personas que viven ahí. Entonces, ahí se pone muy complicado. Ahora, ¿yo por qué puse el ejemplo del Chaltén? Porque el Chaltén fue fundado en el lugar donde está
porque el Estado Nacional detectó que había un problema de soberanía, hay un conflicto limítrofe con Chile, es una zona estratégica para el Estado Nacional. Por eso el Estado Nacional dijo, che, es muy importante que acá haya una población argentina estable, permanente. Por más que sean 1000 personas, 2000 personas, el Estado argentino necesita que esta zona sea poblada por argentinos. No es razonable que en el caso del Chaltén el Estado financie la obra para generar la conectividad y que haya un buen servicio de internet en un lugar que es estratégico para la soberanía argentina, etcétera. Y ahí es cuando decís la diferencia entre la rentabilidad de las empresas privadas, que tiene que estar, que por supuesto que existe, que está muy bien, y los intereses del Estado Nacional y cómo desarrolla su infraestructura. También podemos decir, bueno, ningún gobierno lo hizo hasta acá. El gobierno, Chaltén cumplió 40 años, hace poquito, esta semana que cumplió 40 años, ninguno de los gobiernos que estuvo hasta acá lo hizo. Facto, completamente cierto. Pero me parece un muy buen ejemplo para pensar esta tensión entre cómo originás, cómo gestionas un fondo para hacer políticas públicas con un criterio, con una mirada pensada desde la soberanía, desde la necesidad de proteger lo propio, el desarrollo de infraestructura nacional, y cómo lo pensás únicamente desde la perspectiva de hacer negocio. Que haya alguien haciendo un negocio sobre las características que tenga una determinada población, una determinada temática. Para cerrar, sí, voy a mencionar un aspecto que me pareció muy interesante de la resolución, la normativa, donde anuncian cómo funciona este nuevo enfoque, esta nueva idea que le dan al Fondo Universal, que es que si vos tenés una empresa que gestiona comunicación móvil, o sea, celulares, no podés presentarte. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen empresas que gestionan comunicación de celulares? El Grupo Clarín. Ahí parece atención, un datito ahí, porque cuando vos mirás esa letra decís, che, esto está escrito específicamente para dejar afuera a Clarín y a Claro, que son las dos grandes empresas del rubro de celulares en la República Argentina. Parece que ahí hubo alguna esquirla, alguna chispita que quedó de este intento de guerra que intentó, sugirió el gobierno que iba a hacer, que medio que quedó en la nada, porque la verdad que pegarse con Clarín es que te llenen la cara de dedos, y especialmente este gobierno que está políticamente muy débil. Pero bueno, llamativo entonces, por lo menos por ahora lo dejaron afuera, tanto a Telecom como a Claro, y hay dos actores que se me ocurrieron, que salieron ganando fuerte ahí, que son Telecentro y DirecTV. Bien. Empresas grandes, que no son precisamente cooperativas, no son precisamente pymes, pero seguro. No gestionan celulares. Por lo tanto, al no gestionar comunicación móvil, podrían presentarse para participar de este tipo de proyectos asociados, bueno, con copibes, cooperativas, telecomunicaciones, etcétera. Mira, hablando de Clarín, recién entró al Twitter de nuestro presidente Javier Milei. Tiene fijado desde el 2 de marzo... Sí. Clarín, la gran estafa argentina, y un tuit, bueno, que habla de el hostigamiento para con el gobierno de parte de Clarín. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que sigue fijado hasta el día de hoy, exactamente cuando arrancaba este llamado a la Guerra Santa, que medio que terminó en nada. Me hizo acordar a Alberto Fernández diciendo el lunes arrancamos la guerra con la inflación. Bueno, una cosa así, pero que en este caso Javier Milei dejó fijado en su cuenta de Twitter, una cuenta que es donde es un usuario realmente muy, pero muy activo. Bueno, por lo pronto, hasta acá, esas son las novedades que tenemos en el Fondo de Servicio Universal, un fondo que las empresas de telecomunicaciones de nuestro país siguen dándole de comer, siguen alimentando, aunque no sepamos muy bien cuánta plata hay efectivamente ahí, qué se hará con ella, de qué modo se administra, cuál es la idea. En julio hubo un anuncio, ahora en octubre tenemos otro, los dos son volantazos completamente distintos, criterios completamente distintos para aplicarlos, pero sobre todo hasta acá no tenemos noticia de ninguna obra que vos digas, bueno, Argentina creció un poquito la infraestructura. No es mucho lo que se puede hacer con esa plata, algo se puede hacer, bueno, hasta acá no se hizo nada. Esperemos si con este volantazo se hace algo también. Esperemos, claro, se active. Un mecanismo un poco extraño, pero bueno, ojalá que algo, sea, en algo se invierta, porque bueno, realmente Argentina necesita mejorar su conectividad, necesita mejorar su infraestructura, y algo hay que hacer. Excelente, Darío Becchetti, muchas gracias.